Para. Listo, adelante, Mauricio, ya podemos iniciar. Ya estamos viendo la pantalla, ya tiene activo el micrófono. Ahora sí. Señor. Así, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrea, muy amable. Que no me parece compartida la pantalla. Ahora sí. Sí, señor, ya estamos viendo la presentación. Bien, gracias. Bueno, el objetivo de la capacitación de esta noche es guía para hacer la instalación de los reguladores R20 y R100 con manguera y cuáles son las características para poder elegir el más adecuado para la necesidad que se tenga. El objetivo es que podamos conocer entre estas dos referencias que son los reguladores para instalaciones a cilindros de propano, cómo seleccionar, cuáles son las características que tiene cada uno, cuáles son los cuidados que debemos tener en el momento de hacer la instalación, de manera que podamos optimizar el uso de cada uno de ellos. Bueno, primero comentarles cuáles son las características que tiene este gas combustible, ¿cierto? A diferencia del gas natural que en muchas ciudades en Colombia nosotros lo manejamos. El GLP es un gas que se encuentra licuado. Cuando nosotros cogemos un cilindro y lo manipulamos, por dentro podemos evidenciar que hay un líquido. Ese líquido es el gas licuado del petróleo, que es una composición de propano y butano. Esa composición es la que nos permite que cuando abramos la válvula del cilindro, porque en ese momento él se encuentra presurizado, tiene una presión alta, estamos hablando de que puede tener una presión de 80, 100, 110 psi, es una presión alta y conectamos ya sea la manguera trenza para conectar al cilindro, al regulador R100 o el volante del regulador R20, cualquiera de los dos va a permitir que esa alta presión pase al regulador y se reduzca esa presión. Pero lo que el regulador siempre va a manejar, aunque hay una parte líquida, es la parte que está en estado gaseoso. Cuando uno abre la válvula del cilindro, ¿qué pasa internamente con el GLP? Él empieza a pasar de estado líquido a estado gaseoso, lo que se llama vaporizar. Eso se llama vaporización natural. Cuando hay procesos industriales que requieren mayor capacidad de GLP o de vapor de GLP, ya se pasan a tanques estacionarios que son mucho más grandes, ¿cierto? Tienen un área de intercambio o una zona húmeda, que es la que está el GLP en contacto con los cilindros y que permite mayor vaporización. Entonces, un ejemplo, estos cilindros, por ejemplo, pueden vaporizar entre 150.000 a 200.000 BTU hora. ¿Sí? Por encima de esa necesidad de vapor de BTU, ya empieza a generarse una caída de temperatura y a generarse congelamiento. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes de algunos cilindros que se congelan cuando les exigimos demasiada capacidad de flujo. ¿Listo? Entonces, esa es la capacidad que ellos tienen de vaporizar, pero si le exigimos demasiado, empieza a bajar tanto la temperatura que la que se llama o se conoce como no zona húmeda, donde el GLP en estado líquido está en contacto con el cilindro, baja tanto la temperatura que alcanza a congelar la humedad del ambiente y se va a ver por fuera del cilindro una escarcha, que es la humedad del ambiente cuando estrella contra el cilindro. ¿Y eso a qué se debe? A estos a estas temperaturas de vaporización propias de los compuestos como es el propano y el butano. Aquí lo podemos ver, mira, el propano vaporiza a una temperatura de -42 °C y el butano, que en su gran mayoría el cilindro tiene es butano, 65% del nacional y un 35% de propano. Y cuando abren importaciones, Ecopetrol abre importaciones, el GLP importado es casi que un 100% propano. Entonces, mira, a esta temperatura, -42 grados, ya vaporiza y el butano a -0,5. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos congelamiento en la parte externa de los cilindros, cuando le estamos exigiendo demasiado flujo,
y se genera ese congelamiento, el butano ya no me genera presión de vapor, es solamente el propano. El butano no genera vaporización, sino es el propano. Entonces, eso es un fenómeno que se ve, por ejemplo, cuando hay heladas, cuando la temperatura es baja y además se le está haciendo alta capacidad de flujo. Él toma energía del recipiente para poder vaporizarse y hace que la temperatura descienda tanto que ya después se empieza a congelar y no genera vaporización. Eso ya son en casos extremos, ¿sí? Em, pero el GLP o gas licuado al petróleo, pues se compone de estos dos elementos. Ellos cuando se queman o cuando los utilizamos pasa por el regulador, se reduce la presión, esta alta presión se reduce y nos entrega una presión nominal de 28 milibares, pero esa no es la presión fija, él se va a mover en un rango entre 23 milibares a 33 milibares. Si yo hablo en pulgadas columna de agua, estoy hablando de que nominalmente está a 11 pulgadas y que se va a mover en un rango de condiciones dinámicas desde 9 pulgadas hasta 13 pulgadas, o sea, de 9 a 13 pulgadas columna de agua o 23 milibares hasta 33 milibares, hay un proceso de combustión normal para cualquier gaso doméstico. Algunos, por ejemplo, en el caso del GLP nacional que tiene tanto contenido de butano, la presión de calibración de los reguladores es ligeramente mayor para que haya una combustión eficiente. Sí, pero casi no se percibe, pero sin embargo, como el butano es más pesado y tiene un poder energético mayor, entonces debería tener un fisto ligeramente más pequeño y una presión ligeramente más alta. Sí, pero ya el regulador nos garantiza la presión adecuada para que haya una perfecta combustión. ¿Qué otro elemento encontramos en el GLP, que se compone de propano-butano? Tiene una densidad relativa de 2,03. Ya hay que tener mucho cuidado cuando manipulemos el GLP de, como lo vamos a ver ahorita, cuando se instale con el cilindro, sea el tamaño que sea el cilindro, garantizar la hermeticidad en mi instalación. Y les voy a mostrar cómo se hacen las pruebas de hermeticidad cuando uno instala el cilindro, cuando instala la manguera trenza, cuando instala el regulador R20 al cilindro. ¿Listo? ¿Qué elementos se les debe aplicar sellador? ¿En dónde no debemos aplicar sellador? No necesita teflón, nada de eso para poder garantizar una buena hermeticidad de mi instalación y evitar las fugas. Porque si hay una fuga de GLP, como tiene una densidad relativa, ¿qué quiere decir densidad relativa? Quiere decir que si yo lo comparo con el aire, los gases se comparan con el aire, los líquidos con el agua. En este caso, yo comparo el gas GLP con el aire y pesa el doble. ¿Sí? Entonces tiene una densidad relativa de 2. Quiere decir que va a pesar el doble de lo que pesa el aire. Y si hay un escape de GLP, adivinen para dónde se va, ¿cierto? Si pesa el doble que el aire, entonces ocupa la parte inferior donde se encuentre el escape de gas. Entonces se deposita en el suelo, alcantarillados, sótanos. Y miren este otro dato que es importante, el poder calorífico. El poder calorífico quiere decir que un metro cúbico de gas natural me puede generar aproximadamente 94.000 BTU hora. Es una unidad de medición de energía en la cual encontramos así el consumo de los gasodomésticos. Y ahorita les muestro diferentes ejemplos: freidoras, baños de María, estufas de 4 puestos, hornos pizzeros, ejemplos de consumo para que ustedes puedan ver más o menos cada regulador para qué tipo de equipos nos puede servir dependiendo de su capacidad de flujo. Entonces, mire, un metro cúbico nos puede generar 94.000 BTU hora, ¿cierto? Es cuando yo digo, por ejemplo, el R100 me puede garantizar 1,2 a 1,4 metros cúbicos hora de GLP, más o menos 119.000 BTU, con la presión de entrada, o sea, la que le esté proporcionando el cilindro, en su mínima expresión, o sea, cuando ya se ha caído a 10 PSI. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde yo voy a utilizar el regulador si yo lo quiero para consumos más altos, como el R100, o para consumos más pequeños, como el R20, que me puede dar una capacidad hasta 45.000 BTU. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, eso también que me permite, si yo trabajo con GLP, voy a necesitar menos combustible
para poder generar el mismo poder calorífico. Entonces, un ejemplo, si yo pongo a hervir un agua con gas natural y pongo a hervir la misma cantidad de agua con GLP va a hervir más rápido porque tiene un poder calorífico mayor, le va a proporcionar más energía a ese recipiente y va a hacer que hierva de una manera más rápida. Entonces va a necesitar menos combustible para generar el mismo efecto, que es que hierva el agua, comparado con el gas natural. ¿Listo? Entonces, estos son dos elementos y esto es lo que me proporciona el poder calorífico, poder hacer el proceso de una manera más eficiente. Alguien por aquí está de creativo que nos está rayando la presentación. Ah, Bueno, perdón, eh, amigo, podemos dejar de presentar y nuevamente presentar para que este rayoncito no nos quede en la presentación, por favor. Y les recomendamos a todos los sí, socios que por favor tengan cuidado para que no tengamos que interrumpir la capacitación y pues nos rinda el fin, ¿vale? claro. Eh, ya, espérame, a ver cómo dejo de compartir, porque aquí estoy es como en compartir. Pues, ya, Listo, ya, ya no está el rayón. ya, pero ahora no me aparece el compartido. Ahí estoy compartiendo, es que no veo. Sí, yo estoy viendo la presentación. Ujú. Sí, en los cilindros de GLP, listo. Entonces, les estaba comentando que en el caso de los cilindros, pues ellos contienen, hay de diferentes tamaños, contienen GLP líquido, hay una parte en estado gaseoso, siempre lo que manejan los reguladores es el estado gaseoso. Entonces, vamos a encontrar acá cilindros de 45 libras per kilos o de 100 libras, de 60, de 33, de 15, de 20 y de 10, hay unos más pequeñitos, ¿listo? Independientemente del tamaño que tenga el cilindro, si están a la misma temperatura, van a tener la misma presión porque internamente tienen el mismo componente, GLP. ¿Listo? Entonces podemos encontrar cilindros pequeñitos o uno grandotote de 45 kilos y pueden estar ambos a 100 PSI. ¿Sí? Entonces, cuando conectamos el regulador, ya sea el R100 o el R20, ellos se van a encargar de reducir esa alta presión para bajarla a una presión adecuada para los equipos, para que puedan funcionar de una manera eficiente y aprovechar ese gas. Y eso es de una manera muy rendidora. ¿Por qué? Porque el GLP en estado líquido, cuando pasa a estado vapor, hace 240 a 270 volúmenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un galón de GLP hace 240 galones en estado gaseoso. O si tengo un litro de GLP, hace 240 litros en estado gaseoso. Entonces, por eso rinden, por eso dicen a veces, no, yo tengo un cilindro de estos pequeños de 33 libras y me dura todo el mes. Puede ser o más, ¿cierto? O si tengo un cilindro más grande, pues me va a durar todavía mucho más. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el GLP. Se puede acumular, se puede transportar, a diferencia del gas natural, que nosotros nos llega por red, o si es gas natural virtual, también igual llega por red, y solamente lo aprovechamos es en el momento en que lo utilizamos porque viene por un gasoducto o por una red de distribución. Mientras que el GLP, el gas natural no lo puedo acumular, mientras que el GLP sí. GLP yo me lo puedo llevar toda esa cantidad de energía, ¿cierto? De potencia me la puedo llevar en el carro, me lo puedo llevar para la finca o puedo pedir el servicio en, en algún local que no le quieran instalar gas natural y solamente tener instalaciones de GLP, pues ahí lo puedo colocar. Entonces es muy eficiente, es muy utilizado, aunque tengamos en las ciudades principales gas natural sigue siendo un combustible muy utilizado. Por ejemplo, aquí en Bogotá se ve, Banti cubre toda la ciudad, ¿cierto? 11 millones de habitantes, más de ya están llegando a los 3 millones de usuarios conectados. Pero ¿qué pasa? eh, Todavía se ve mucho consumo de GLP, porque por ejemplo, todo lo que son ventas ambulantes, todo lo que son vendedores ambulantes que utilizan para freír papas, chorizos, arepas, aromática, etcétera, que utilizan equipos a gas,
pues utilizan cilindros. Entonces es un elemento que se sigue utilizando mucho. En aquellos locales o aquellas casas donde los usuarios no quieren tomar el servicio de gas natural, utilizan GLP. Donde tienen locales comerciales y no quieren pasarse a gas natural porque quedan con una cuenta comercial, al ser un local comercial, entonces alquilan o arriendan el local y toman el servicio de GLP, por ejemplo, en un restaurante entre los barrios, se ve mucho esto. Entonces sigue habiendo un alto consumo de GLP, ¿listo? Sigue siendo utilizándose de una manera muy abundante. En todas las regiones cercanas aquí, periféricas de Bogotá, se utiliza mucho lo que es GLP. Bueno, ahora, el GLP, en el caso de los reguladores R100 y R20, son reguladores de única etapa. ¿Qué quiere decir eso? Un regulador de única etapa es un regulador que en un solo paso toma la presión de los cilindros, hablábamos de 10 PS y hasta 100 o 110, a veces llega con presiones más altas cuando Ecopetrol abre las importaciones porque no es suficiente el GLP nacional, que tiene un alto contenido de propano y butano, sobre todo harto butano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ecopetrol abre las importaciones y trae GLP importado, que es casi un 99% solo propano, se dieron cuenta, menos 42,5 grados, él ya vaporiza. Entonces, a una temperatura ambiente de aquí en Bogotá, que esté haciendo frío, 10 grados, 14 grados para el GLP, eso ya es alta temperatura porque ya está vaporizando. Imagínate, de menos 42 a 10 grados, que es frío, pues ya está, tiene un delta de 52 grados y para él eso ya es caliente y ya está vaporizando. Entonces, ese GLP importado tiene presiones más altas, logra presiones más altas y por eso a veces los cilindros tienen a 100, 110, 115 PSI. No importa, los reguladores están diseñados para recibir esa alta presión y reducirla y entregarme un rango de presión en milibares que va de 23 a 33 milibares y en pulgadas columna de agua de 9 pulgadas columna de agua a 13 pulgadas columna de agua. ¿Listo? El R100 es un regulador que lo utilizamos para usos comerciales o equipos comerciales, mientras que el R20 es el ideal para usos residenciales y algunos comercios, equipos comerciales de bajo consumo. Ya les voy a mostrar cuáles son en esos ejemplos, ¿listo? Para que podamos ir diferenciando el uno del otro. Entonces vamos a arrancar con el R100. El R100, entonces, es un regulador que tiene dos entradas alternativas, no simultáneas, o sea, no son al mismo tiempo, son alternativas. Porque a veces nos preguntan, no, ¿y al recién le puedo conectar dos cilindros? Claro, le puedes conectar dos cilindros, pero alternativamente. Esta palanca me selecciona, ahí está en el medio, pero ella me selecciona. Si yo la pongo a este lado, quiere decir que está alimentándose de esta entrada de gas de este cilindro que esté conectado en este punto. Si yo la giro para el otro lado, cuando ya se me haya acabado ese cilindro, la giro para el otro lado, se empieza a alimentar del otro cilindro y tiene una salida común, que es esta salida de una rosca de 3 octavos. Se utiliza mucho en lo que son cocinas de restaurantes. ¿Por qué se utiliza bastante? Porque imaginémonos que tenemos un restaurante que estamos utilizándolo, ¿listo? Este usuario del restaurante, digamos que está preparando los alimentos, sean 10:30, 11 de la mañana, está cocinando porque ya al mediodía, fijo, todos llegan sus comensales, sus clientes. Imagine que si le llegara a acabar el gas, ¿cierto? Si se le llega a acabar el gas del cilindro, imagínese hasta que llame y le vuelvan a traer otro cilindro o lo cambie, no sé lo que se pueda demorar en ese cambio y reposición mientras le traen 15, 20 minutos. Así sean esos 15, 20 minutos, digamos que fue rápido y le llegó en ese lapso de tiempo. ¿Qué va a pasar? Si estaba fritando, cocinando, se le va a pasmar la comida, el arroz se le va a pasmar. Entonces no se puede dar ese lujo. Entonces por eso son tan utilizados en los restaurantes. ¿Qué hacen ahí? Se acabó el gas por un cilindro, gira la palanca y ya, listo, tiene servicio por el otro cilindro. Mientras tanto, ya con tiempo después, cuando acabe el día, llama al servicio y después viene, se lo trae, se lo cambian, sea la empresa que sea, de todas las empresas distribuidoras que hay, Unigas, Colgas, Etagas, Rayogas, Vidagas, bueno, todas las que hay en el mercado y que atienden
cada una de las zonas. Ahí se como dice, el que primero se arrodilla, el primero se confiesa. O sea, uno llama y el que le preste más rápido el servicio, pues allá ellos llegan y le prestan la atención. ¿Cierto? Entonces, pues se destacan ahora por el servicio, el que mejor servicio preste, y ustedes se dan cuenta que ahora los cilindros vienen pintados, antes eran todos oxidados, viejos, nadie era el dueño de eso, muchos accidentes porque nadie los cuidaba. Ahora sí, cada empresa distribuidora tiene apadrinado a sus cilindros, entonces vienen pintados, identificados con su plaqueta, se les hace un mantenimiento periódico, verificaciones de hermeticidad, ellos procuran que sus equipos se mantengan lo mejor posible y uno puede notar esa diferencia. Yo recuerdo muchos años atrás donde casi todos esos cilindros eran oxidados. Ahora que los apadrinaron y generaron esta normativa donde cada uno es dueño de esos cilindros y esa es la concesionaria a la cual se le va a permitir que maneje cierta cantidad de GLP y los va llenando y los va distribuyendo. Entonces ahora se mantienen pintaditos, identificados, se los llevan hasta la casa, lo cambian el cilindro, le hacen el favor de todo, mejor dicho. Así que se lo llevan le hacen todo el trabajo. Entonces, ese servicio hay que aprovecharlo porque de ahí se hace la diferencia entre una empresa y otra, el servicio que cada uno preste. Entonces, cuando se acaba el cilindro, en una ya va a tener tiempo para llamar y que le hagan el cambio con tiempo. Mientras tanto, cambia la palanca y empieza a tomar el servicio del otro cilindro. De esa manera va a tener un servicio continuo y poder prestar el servicio a lo que esté haciendo, cocinando, etcétera. ¿Listo? Entonces es muy utilizado para sistemas domiciliarios en lo que son fincas, ¿cierto? Porque pueden tener dos cilindros, pasa lo mismo en la finca, suele pasar, ¿no? Si se me acaba, imagínate hasta que lleguen allá a la finca, el servicio de abastecimiento pues mucho más demorado. Entonces giran la palanca, siguen tomando el servicio por el otro, mientras llaman a la empresa de servicio más cercana para que les lleve hasta allá el GLP, le cambia el cilindro, etcétera, y se puede demorar de un día para otro, etcétera. Bueno, la tarde. Entonces, eso hace que tenga un gran uso los reguladores R100. Exacto para instalar en cilindros de 100 libras, pero también lo pueden instalar en cilindros más pequeños, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que por lo general se utilizan con cilindros de 100 libras porque el objetivo es, por ejemplo, en la mayoría de restaurantes para que te dure bastante. ¿Listo? Y el cambio se haga pues lo más lejano posible. O sea, que demore más tiempo la reposición, el cambio del cilindro. Viene con dos conexiones, pero ojo, es alternativa, dos entradas, pero son alternativas, no son simultáneas. Está fabricado bajo una normativa, es la norma técnica colombiana NTC 3873. Bajo esa norma se fabrican los reguladores utilizados para GLP, en este caso para el R100 y el R20, que vamos a ver a continuación. El regulador R100 es importante que conozcamos que siempre que vamos a instalar un regulador recién, él va a utilizar las mangueras trenza. La manguera trenza es la que se conecta en cada uno de los lados del regulador. Como lo vemos aquí, esta entrada, que es una entrada M11 por 1 milímetro, tiene una conexión flare, o sea, una conexión cónica, que conecta exactamente con la manguera R100. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte interna tiene una conicidad que acopla perfectamente metal a metal contra el racor R100 del regulador. Entonces, van a necesitar dos mangueras R100, dos mangueras trenza, para poder conectar a cada una de ellas los dos cilindros, ¿cierto? Entonces, primero se conecta la rosca M100. Acá, ojo, no se debe aplicar ni cinta teflón, ni sellador, nada porque esta es una rosca recta. Lo único que hace es empujar esta parte cónica para que choque o haga hermeticidad con la parte cónica del regulador, del racor del regulador. Entonces acá no se debe aplicar cinta teflón ni nada por el estilo. Y en el volante tampoco. Ni en el volante de la manguera trenza ni el regulador R20. Acá tampoco se debe aplicar cinta teflón, sellador, nada de eso. Porque al aplicarle cinta teflón o sellador lo que hace es dificultar que esta rosca se rosque en la válvula de cilindro. Ahorita les muestro una válvula en corte. Y evitar que este sello, que sí es el que tiene que dar la hermeticidad, llegue al fondo de la válvula del cilindro. Ahí al fondo de la válvula del cilindro hay una parte cónica y él ahí da hermeticidad y permite ya que el cilindro se acople perfectamente, en este caso la manguera trenza, para transmitir la presión al regulador.
Esa rosca es 7 octavos, rosca izquierda o LH en inglés, que significa left hand o a mano izquierda, o NGO, también se conoce como NGO. ¿Listo? Esa es la rosca izquierda de 7 octavos. ¿Listo? Por eso cuando uno va a roscar este volante al cilindro, es como si uno estuviera soltando una rosca, lo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y así aprieta. Y si uno lo gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, así afloja, afloja la rosca. Importante, siempre se debe ajustar y aflojar manualmente. No es que yo le coloque la llave de tubo y le haga palanca y después lo único que hago es trozar el caucho de nitrilo y al trozarlo pues ya quedas con fuga porque no va a quedar dándome hermeticidad. Entonces esto se ajusta es manualmente y ya, con la fuerza de la mano, si al caso nos apoyamos con un trapito que está un poquito duro, por ejemplo cuando lo vamos a soltar o ajustar o a cambiar el cilindro, entonces con un trapito podemos desajustar o soltar, pero manualmente, nunca utilizando una llave. Donde sí se utiliza una llave, acá en la manguera trenza. Aquí yo debo aplicar con una llave 716, boca fija, lo coloco, primero lo inicio manualmente y lo coloco en el regulador. Importante, en el regulador también debo colocar una llave, ¿sí ven? En la última versión del regulador, esta conexión para la pitorra, aquí para la manguera trenza, se extendió la longitud para que pudiera ingresar una llave expansiva, ¿cierto? De esa manera, sujetar muy bien y ahí sí poder ajustar la manguera trenza y hacerle fuerza con dos llaves, pero siempre una llave apoyándose acá. No debemos sujetarlo del regulador, ni apretar la manguera trenza sin sujetarlo de una llave acá. ¿Por qué? Si yo le empiezo a ejercer torque solamente a la manguera trenza, acá tiene unos punticos rojos aquí en la parte inferior, que si se giran, por aplicarle torque, solo la manguera trenza, ya descalibro el regulador. Por eso me debo apoyar siempre acá con una llave para poder ejercer el torque de la manguera trenza y ajustarlo muy bien para que me dé hermeticidad entre la parte cónica interna que tiene la conexión M11. Aquí nunca se le debe aplicar cinta teflón y sellador, igual que al otro extremo, nunca. Aquí en la salida, que es de 3 octavos NPT, esta es una rosca cónica para tubería. Esta salida sí se debe utilizar en el accesorio macho, nunca en el regulador, nunca se le aplica sellador a una conexión hembra. Se debe aplicar en el accesorio de 3 octavos macho, ahí se aplicó la cinta teflón o el sellador, fuerza alta, fuerza media, el que estén utilizando, ¿listo? O el teflón líquido, el gasoila, etcétera. Ahí yo aplico el sellador al conector macho, nunca a la hembra, siempre al macho y procedo a ajustar manualmente y luego ya con una llave lo que hago es apretar. Acá tiene dos caras planas para ubicarme de ahí con la llave expansiva, apoyarme ahí y sujetar el niple o el accesorio de 3 octavos a la salida del regulador. ¿Listo? Entonces, esos elementos o esas variaciones o ajustes que se hicieron en el regulador me permiten lograr una mayor eficiencia en el proceso de instalación. Cuando voy a instalar la manguera trenza, recuerde primero rosco lo que se ajusta es la rosca M11 a la conexión de entrada del regulador. Y por último, cuando ya esté bien sujeto, el volante como si gira, entonces ahí yo le puedo hacer la conexión al cilindro. ¿Listo? De ahí ya después lo único que hago es soltar la manguera trenza, volver a conectar la manguera trenza, este volante, para quitar y cambiar el cilindro, que es lo que se va a renovar. Mientras que esta conexión, después de que yo ya la he hecho, posiblemente pase mucho tiempo hasta que tenga que de pronto hacer algún cambio. De pronto, por deterioro de la manguera trenza, ahí sí deba hacer un cambio. Se especifica una vida útil de 5 años. A los 5 años yo puedo retirar la manguera y hacer un cambio, o por el deterioro, porque a veces están expuestos a contaminantes, al polvo, la tierra, a veces en la cocina le cae grasa, le salpica aceite, etcétera. Entonces, hacer un cambio, un mantenimiento adecuado para evitar obviamente el deterioro de este conector flexible. En el caso del volante, aquí está el volante, aquí está la conexión, está el corte del volante, ¿cierto? El volante tiene una conexión de 7 octavos y en la parte interna de la válvula del cilindro, o sea, esta está acá, va a aparecer esta parte cónica. Es donde el sello pitorra del regulador de 20 de la manguera trenza me va a dar hermeticidad. ¿Listo? Recuerde que esa es una rosca izquierda. Una vez ya haya realizado la conexión,
de la manguera trenza y del volante, procedo a abrir la llave del cilindro y con agua jabón en las conexiones verifico que haya hermeticidad. Nunca colocando llama ni briquet, nada de eso. Siempre con agua jabón. ¿Listo? Ahora, cuando yo voy a hacer la conexión, recuerden que siempre en cada uno de nuestros productos hay un instructivo. Ahí se encuentra el instructivo. Una vez ya haya realizado la conexión de las mangueras trenza, debo conectar el volante, o sea, la rosca de 7/8, al cilindro, ¿cierto? Manualmente. Y luego lo que hago es verificar la hermeticidad. ¿Cómo hago para verificar la hermeticidad? Entonces, abro la válvula del cilindro y lo que hago es giro la palanca, le aplico agua jabón. Si ambos lados están conectados y abro la válvula del cilindro, aquí le puedo aplicar agua jabón para determinar que las dos conexiones sean herméticas. Y luego cuando gire la palanca, pues me está entregando por donde me esté señalando la palanca y ya puedo proceder a verificar la conexión a la salida, porque allá me está entregando presión de gas. Puedo aplicar agua jabón y verificar que la conexión se haya hecho de una manera correcta. ¿Listo? Importante. En la parte posterior del regulador R100 hay un elemento novedoso. El regulador en su base tiene algo que se llama una cola de Milano. Entonces tiene una parte inclinada, cónica, así como una inclinación, donde ustedes van a encontrar dentro de la bolsa del R100 este accesorio de conexión. Inclusive viene con los dos chazos de 1/4. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Usted hace la marca de los orificios con el accesorio plástico a la altura donde vaya a colocar el regulador R100 y luego con una broca de tusteno, porque es para perforar la pared, perfora chazos de 1/4, coloca los chanzos, coloca la pieza, atornilla las dos piecitas y ya el regulador puede acoplar en la parte superior, se introduce y acopla perfectamente para sujetar el regulador como lo vemos acá. Entonces ya queda instalado y queda el regulador sujeto en la pared. Esto es algo novedoso que tiene nuestro regulador que no tiene ningún otro producto de la competencia. Entonces, estos elementos diferenciales hacen que sea muy práctico, muy útil, novedoso en el proceso de instalación. Cuando ustedes lo compran, él ya viene incluido con los accesorios y los chazos, ¿listo? Para facilitar el proceso de instalación y obviamente evitar que el regulador quede colgando solamente de las mangueras, sino que él se puede aplicar en una parte estática y eso le permite también aumentar su vida útil, porque no va a estar golpeando, sino que va a estar instalado de una manera correcta, ¿listo? Entonces, este es el procedimiento para instalar el regulador recién. Recuerden que estos elementos vienen incluidos dentro de el empaque dentro del regulador. ¿Listo? Yo les comentaba que los cilindros pueden vaporizar entre 150.000 a 200.000 BTU porque estamos en el trópico, ¿cierto? Estamos en el Ecuador, pegados al Ecuador. En el trópico, ¿qué pasa? Nosotros tenemos temperaturas más altas. Acá no tenemos estaciones, a diferencia de, por ejemplo, Norteamérica, Canadá o la zona sur, lo que es Argentina, por allá Chile, donde ellos sí sufren en el tema de las estaciones donde se van a tener heladas, nevadas, ¿cierto? En el norte pasa mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estamos en el trópico, por lo general los cilindros se mantienen a una temperatura más alta y por eso pueden vaporizar más. Si uno mira las tablas específicas de algunos fabricantes americanos, ellos te dicen que por cada cilindro de 100 libras solamente hay una vaporización de 50.000 BTU por cilindro. Pero acá realmente, como estamos en el trópico, podemos tener mayor vaporización. Ahora, si a un cilindro, como lo vemos acá en esta fotografía, le conectamos un regulador y le abrimos la llave para que se escape toda esa cantidad de gas, o a veces sin colocar regulador, porque conectan mangueras y de una vez empiezan a abrir la válvula para algunos procesos, por ejemplo, con sopletes o cosas así, donde no le colocan regulador y tenemos una demanda alta, va a pasar esto que ven aquí en la imagen. Aquí se ve lo que es la zona húmeda, o sea, dentro del cilindro, aquí uno identifica que está el nivel de GLP, ¿cierto? Y que la vaporización, o sea, el estado de vapor, está en la parte superior. Entonces, a medida que se ha exigido una vaporización acelerada, baja tanto la temperatura que él puede llegar a -42 grados. ¿Y a qué temperatura se congela el agua? Piénsenlo un momento, ¿a qué temperatura se congela el agua? Es importante que lo sepan.
para conocer estos fenómenos. ¿A qué temperatura hierve el agua y a qué temperatura se congela el agua? Esto que ven acá es agua, porque es el vapor, es la humedad del ambiente, que cuando estrella contra el cilindro, siempre hay una humedad en el ambiente, siempre son húmedos, cuando se estrella esa humedad con el cilindro, se congela. Y ahí lo que vemos es la acumulación de esa humedad congelada ya. Entonces, para que lo recuerden, el agua congela a 0 °C y hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Aquí en Bogotá, por ejemplo, que estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas, o sea, más 2.600 metros más alejado del mar, aquí la presión atmosférica es de 750 a 760 milibares. Eso quiere decir que tenemos menor presión atmosférica y menos atmósfera sobre nosotros, entonces el agua hierve a menor temperatura. Aquí el agua no hierve a los 100 grados, aquí hierve a menos, 98 grados, por ejemplo. No sé exactamente cuánto, pero depende porque la presión atmosférica también varía a lo largo del día. Hay más humedad y más presión atmosférica, menos humedad, menor presión atmosférica. Entonces, a menor presión atmosférica, el agua va a hervir a menor temperatura. Entonces, hay que tenerlo presente. La temperatura del agua congela a 0 °C. Quiere decir esto, que esta humedad, este congelamiento, me está indicando que internamente está a una temperatura inferior de 0 grados. ¿Por qué? Está inferior a 0 grados porque la humedad cuando llega, hay un intercambio de temperatura con la humedad del ambiente y hace que se congele la humedad. Entonces, cuando sucede esto en el cilindro, ¿qué debemos hacer? Primero hay que tener mucho cuidado cuando estás generándose este fenómeno, porque así como se genera, se congela la humedad externa, el GLP a veces tiene humedad interna, agua, a veces tiene agua. Los cunchos que quedan ahí, si usted abre todo el cilindro ya no vaporiza nada, pero usted lo mueve y todavía se siente un líquido ahí. Esos son unos cunchos, gasolina, alcoholes ahí, mogre, agua, tiene de todo. Eso es una merma que siempre va a haber porque vuelven y lo pesan y vuelven y lo llenan. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema que no corresponde al tema de hoy. Ahora, esa, ese congelamiento que está generando es porque le hemos exigido bastante capacidad de vaporización. Entonces, esa humedad que puede tener internamente me puede congelar el mecanismo interno, ¿cierto? Afectándome el bloqueo del funcionamiento del regulador y generándome una sobrepresión. Peligrosísimo. Por eso debemos evitar a toda costa que se presenten estas situaciones. ¿Listo? Cuando se está generando esto, me está indicando que yo necesito aumentar la zona húmeda, o sea, necesito colocar más cilindros y para eso se genera una pieza que se llama centralina. La centralina es lo que a veces me pregunta que si pueden conectar dos cilindros al mismo tiempo para un R100. No, no se pueden al mismo tiempo. Están conectados al mismo tiempo, pero el gas es están alimentándolo de manera alternativa. Aquí la palanca está señalando este lado, por acá está recibiendo el gas. Si yo giro la palanca, empieza a recibir por el otro lado, pero nunca los dos al tiempo. Caso diferente a una centralina. Una centralina es una pieza especialmente diseñada, es un equipo, donde yo puedo conectar a través de unas válvulas especiales que a la vez tienen cheque y unas mangueras trenzas especiales, porque la conexión es roscada. Puedo conectar dos, tres, hasta cuatro cilindros de 100 libras y al mismo tiempo ellos sí van a suministrarle vapor de gas a un sistema centralizado, pero se llama centralina, y la salida es común para un solo regulador, un regulador de primera etapa o de única etapa que vayamos a colocar ahí. ¿Qué más trae la centralina? Trae un manómetro y trae una válvula de alivio para permitir seguridad. Entonces, todos los elementos de seguridad vienen incorporados en este elemento que se llama centralina. Cuando esto esté pasando, la solución es una centralina. Y yo puedo aumentar la zona húmeda para lograr más vaporización de una manera natural y evitar que se me congelen los cilindros. Bueno. Les decía, ¿en qué equipos nosotros vamos a utilizar el regulador recién? Entonces, el regulador recién tiene una capacidad de 119.000 BTU hora. 119.000 BTU hora. Entonces, 119.000 BTU hora. Por ejemplo, estas estufas industriales. Estas estufas industriales tienen una capacidad de 98.000 BTU hora, ¿cierto? Dependiendo también del número de puestos, ¿no? Esta que tiene tres, pero pueden haber de cuatro, de cinco, de seis, hay unas de dos pisos. Bueno, ¿qué más? Puede alimentar horno pizzero de tres cámaras, ¿cierto? Eh,
freidoras de dos puestos, inclusive hasta de tres tinas. Puede alimentar un horno de panadería, hay de diferentes tamaños, pero que esté dentro de esta capacidad. Ahora, esta capacidad del flujo de 119 mililitros me los garantiza con una mínima presión de entrada de cilindro de 10 PSI. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo conecto un cilindro, él está cuando está nuevecitico, está a 100, 110 PSI. Pero a medida que se va acabando el GLP, cuando ya se va a acabar, esa presión se cae. Y por eso las normas me piden que evalúe el regulador con una mínima presión de entrada de 10 PSI. Y con esa mínima presión de entrada es que el regulador garantiza los 119.000 BTU y permite alimentar estas estufas, hornos pizzeros de tres cámaras, hornos de panadería, todo el equipo que esté hasta esa capacidad de 119.000 BTU. ¿Listo? Calentadores de paso que tengan esa potencia. Y ahí ya estamos casi que acabando el GLP, ¿sí ven? De manera nominal, o sea, cuando tenga una presión más alta, él nos puede garantizar 145.000 BTU. Es una capacidad de flujo más alta. ¿Cierto? Es cuando yo tengo una presión mínima de 40 psi en el cilindro, pero yo siempre debo seleccionarlo con la mínima presión que puede entregarme el cilindro, que serían los 10 psi, y así me especifica la norma que yo debo determinar su capacidad de flujo. Entonces, esto me permite saber que lo utilizo principalmente en estufas industriales, hornos pizzeros, hornos de panadería, hornos para sistemas de cocción de alimentos, marmitas, todo lo que esté dentro de esa capacidad de flujo de 120.000 BTU. Ahora, que te sirve también para en la finca, para alimentar el calentador de paso, si está por debajo de esa potencia, claro que sí. No, que el calentador es de apenas de 5 kilovatios, sobrado. De 12 litros, sobrado. No, que es para la estufa de la casa que es de cuatro puestos y hornos, sobrado, ¿sí? Porque esos equipos consumen una estufa de cuatro puestos con horno, 32.700 BTU, entonces, pues, mucho más bajito. ¿Sí? Entonces, por eso es que se utiliza en la mayoría de las cocinas o restaurantes. Ahora el regulador R20 es un regulador más pequeño. Es un regulador para uso ideal residencial, equipos residenciales. Algunos equipos comerciales, algunos. Vamos a verlos ahorita cuáles son los que sí se podrían alimentar. Porque dicen, no, pero es que lo colocaron allá en un restaurante. Sí, ¿para qué? No, es que allá en la panadería lo tienen, por ejemplo, para alimentar la olla tamalera. Un solo fogoncito. Sí, para eso sí le serviría. No, pero es que lo tenemos allí para, es un horno, una freidora de papas. Sí, tiene una sola bandeja, una sola tina. Bueno, para eso sí, porque pues el consumo no es más alto que el que nos puede entregar el regulador. ¿Listo? Entonces, él se fabrica también bajo la norma NTC 3873. Puede utilizarse con cilindros pequeños. Por ejemplo, la mayoría de los vendedores ambulantes utilizan un cilindro muy pequeño porque debe ser pues portátil, desde 33 libras o de 20 libras, a veces más pequeño, para ir ideal. Él lo utilizan casi siempre para un fogón. Por ejemplo, ustedes ven aquí, se ve mucho lo que son frituras, entonces los que hacen chicharrones. El puestico de chicharrones, entonces una sola estufa para fritar ahí todos los chicharrones, los patacones, etcétera. Los que hacen empanadas y fritan empanadas o venden empanadas aromáticas, arepas, todos esos ventas ambulantes van a utilizar este regulador porque él es ideal para esos cilindros pequeñitos, hasta inclusive cilindros de 100 libras. ¿Listo? Lo pueden colocar, sí señor, también hasta cilindros de 100 libras. Él trae una sola conexión, volante rosca izquierda para conectar al cilindro en la válvula de cilindro. El 7/8 rosca izquierda, todos los reguladores, el R100, el R20, tienen una garantía de 3 años. Por eso él viene rotulado aquí con el mes y el año para que puedan trazar el regulador y obtener la garantía. Él viene solo o viene con la manguera, grafado o viene solo. Si viene grafado es lo ideal porque ya viene probado de fábrica con la manguera instalada. Ahora, si la van a instalar la manguera, hay que tener cuidado de garantizar, por lo menos, aunque no está permitido, lo ideal es que sea grafado, pero pues sabemos que a veces se hace la instalación y le colocan una abrazadera. Esa abrazadera debe estar muy bien ajustada para garantizar la hermeticidad en el acople de salida y en el otro extremo el acople codo o el acople recto de 3/8 que le conecten al otro extremo de la manguera. No se permiten mangueras mayores de 1,50, ¿cierto? No, que es que voy a hacer 3 metros de manguera para instalar el regulador y por allá le voy a colocar la estufa. No, eso está mal, eso está fuera del parámetro normativo.
No debemos permitir eso, por eso lo mejor es comprarlo ya con la manguera. Viene con la longitud máxima permitida, viene grafado y probado. Entonces, usted ya viene con todos esos elementos de seguridad probados desde fábrica de origen. La manguera viene con manguera de 1 metro o de 1,5 en esas dos presentaciones y el regulador solito. ¿Listo? La capacidad de flujo y en qué tipo de equipo lo voy a utilizar. ¿Listo? El regulador tiene una capacidad de flujo con 10 PSI de 44.585. Entonces dice, bueno, ¿en qué equipo lo puedo utilizar? La estufa de 4 puestos con horno, 32.755. Todo lo que esté por debajo de esta capacidad es el ideal para el equipo. Horno pizzero de una bandeja, mira, 38.896. Freidora de una tina, 37.837. Baño de María, 3 tinas. Los baños de María tienen un consumo pequeño, 14.330. Cocina semi-industrial de 2 puestos, 32.755. Entonces, mire que si hay muchos equipos que pueden ser comerciales, pero de bajo consumo, que el mismo regulador revente puede o permite alimentarlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ejemplos de consumo, si lo quieren verificar, en el catálogo, en la página de Uncar, va a estar el catálogo y ahí en el catálogo, en la última página, van a encontrar todos los ejemplos de gasodomésticos y los consumos nominales. ¿Listo? Aquí vemos un esquema de cómo es la instalación con un cilindro y luego instalado un equipo, en este caso un gasodoméstico. ¿Cómo debe ser el proceso de instalación? Entonces aquí el regulador tiene una conexión con volante 7/8 rosca izquierda que se conecta a la válvula de cilindro, cualquiera que sea el tamaño, si es unificada. O sea, aquí para Colombia se maneja la misma válvula de cilindro desde el cilindro más pequeño hasta el más grande, a diferencia de otros países como por ejemplo en Perú que tiene 3 tipos de válvulas diferentes. De 45 kilos es esta igual, pero los de 20 libras o los de 10 es una válvula o convencional de 35 milímetros o premium de 20 milímetros. ¿Sí ven? Aquí, afortunadamente, se ha mantenido estándar la misma válvula para cualquier tamaño de cilindro. ¿Listo? ¿Qué equipos manejamos, por ejemplo, en Canal, en Constructor? Manejamos todo lo que son freidoras, barbecues, todos esos equipos, calentadores de ambiente ideales con el regulador R20 porque es perfecto. Sí, un barbecue es como si tuviera yo una estufa de 2 puestos. Entonces, este equipo ideal para lo que son barbecues, todas las referencias de barbecue, calentadores de ambiente, infrarrojos, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí lo van a encontrar. Recuerde que en los equipos ustedes se encuentran en el SKU y en el regulador para el tipo de acople manguera. Para este tipo de equipos viene con una conexión tuerca loca rosca izquierda. Muchos de ellos es especial. Algunas es Flare 3/8. Entonces, en la bolsa viene el regulador con todos los SKU al cual la manguera se puede conectar y lo van a encontrar en la zona de reguladores o también como venta cruzada lo encuentran en la zona de camping donde están el aire libre, donde están todos los barbecues. ¿Listo? Ahí lo pueden encontrar. Igual que el regulador reciente, me olvidó comentarles, también ustedes lo van a encontrar allá, la zona de regulador, lo que es gasfitería, en esta zona lo van a encontrar y van a encontrar también la manguera trenza, ¿listo? La manguera trenza y el regulador. Siempre que lleven un regulador, compren de una vez las dos mangueras trenza. Cuando vayan a cambiar un regulador, cambien las mangueras trenza, porque es el elemento que normalmente se debe cambiar periódicamente para garantizar la seguridad. Recuerde que nosotros trabajamos con gases combustibles. Entonces, siempre que hagamos mantenimiento, vayamos a hacer cambio de regulador, cambiemos también las mangueras trenza. ¿Listo? Entonces, la conexión es rosca izquierda. Giramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj y así ajustamos. Si lo giramos en el sentido de las manecillas del reloj, soltamos el volante del cilindro y ya procedemos a poner el otro cilindro. Acá hay un elemento importante que es el sello pitorra, también para las mangueras trenzas. Es el elemento, para el tema de mantenimiento, es el elemento que más se daña. Entonces, ustedes van a encontrar en la góndola, van a encontrar el sello pitorra como elemento de repuesto. Recuerden, acá nunca se aplica sellador, se ajusta manualmente. Si acá, por ejemplo, cuando sueltan el regulador, lo dejan caer al piso y esto se contamina, tienen que tener mucho cuidado de volverlo a limpiar, porque este empaque de nitrilo
da hermeticidad ahí dentro de la válvula del cilindro, acá mira, al final, en esta parte cónica. Entonces entra el volante lo que hace es empujar este sello para que dé hermeticidad con esta parte cónica, por eso nunca se le aplica ni sellador, ni cinta teflón, ni pegante, como a veces uno encuentra en la instalación del regulador. Le aplican cinta teflón, eso lo que hace es afectar el funcionamiento. Él también viene con un instructivo. ¿Cierto? Y ya lo he comentado. Entonces, debemos verificar que el sello pitorra se encuentre en buen estado, que no vaya a estar rayado ni roto, ¿cierto? Porque como cada rato se cambia un cilindro, se pone otro cilindro, se cambia un cilindro, se pone el otro, hay que tener cuidado porque esa pieza se desgasta. Y si en alguna de esas instalaciones le aplicamos agua jabón y nos está generando fuga, debemos cambiar el sello pitorra. ¿Listo? Debemos cambiar el sello pitorra. Una vez hayamos realizado la conexión, abrimos la válvula del cilindro. Una vez hayamos hecho la conexión, abrimos la válvula del cilindro y con el regulador conectado al gasodoméstico, a la estufa, le aplicamos agua o jabón acá para identificar si la instalación me quedó bien hecha, si es hermética. Recuerden, así es la única forma o la forma correcta de verificar las fugas a través de la aplicación de agua jabonosa o agua jabón para garantizar la hermeticidad. El sello pitorra es un elemento que también encuentran allá en la góndola, allá al lado de los reguladores de la línea de gasfitería. Van a encontrar y por 2 unidades de sello pitorra el blister que les permite cambiarlo para el regulador R20 o para las mangueras trenza, que es un elemento que también podría fallar porque ese es el elemento que se cambia, ¿no? Entonces, el cilindro es el que se gasta, se pone otro, se gasta y se pone otro. Tantos cambios hace que este sello se vaya gastando y obviamente vendemos ese repuesto y lo encuentran también en la línea de gasfitería para que lo puedan utilizar. Bueno, preguntas. No sé si tenemos preguntas. Estamos apenas, nos faltan 5 minutos para terminar. No sé si en el chat, ya miramos acá, en el chat a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. Aquí hay varios mensajes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ellos compartieron la lista de asistencia. Especialistas constructor. Buenas noches, Rudy. Señor Francisco, buenas noches a todos. Bueno, no veo ninguna pregunta por aquí. A ver si alguien nos tiene alguna. Ya, acá dice Harry Duque que se congela a -32. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Saludarte por allá en Cali. Saludes. El punto de congelamiento es a -42. Entonces, eh, ya desde -0 grados, o sea, por debajo a -0,1, -1 grado, ya la humedad externa hace que el cilindro se vaya a congelar. ¿Listo? Ay, Dios, alguien está rayando por ahí. Buenas noches, excelente capacitación. El R100, me dice acá en duda, si el R100 sí o no es recomendable para las estacionarias. Acá de lado, para las estacionarias, Harry, no te entiendo ahí. Las estacionarias, para los tanques estacionarios. Bueno, ¿qué es lo que pasa? No sería lógico colocar un tanque estacionario porque tiene una vaporización muchísimo mayor de 200.000 BTU para un regulador que te va a garantizar entre 145.000 a 119.000 BTU. ¿Me hago entender? Colocar se puede colocar. Pero uno diría, ¿para qué colocaron un tanque estacionario si el regulador no te va a dar más capacidad de vapor de lo que el tanque estacionario sí te puede dar? Si colocaron un tanque estacionario, por lo general es porque la capacidad de vaporización o la capacidad de flujo que requieren es mayor. Y ahí en ese caso lo mejor es instalar de pronto un R10 de única tapa o un R7 de única tapa. ¿Que se puede? Sí se puede. Podrías colocar el R7, pero lo utilizarías por solamente una entrada, porque tienes un tanque estacionario, si me hago entender. A lo mejor o lo más ideal es el regulador recién para 2 cilindros de 100 libras. Aquí hay otro, detector de monóxido de carbono indispensable, Germán Alexander. Me pregunta que si es importante. Claro, cuando yo después que lo instale, debo hacer las pruebas de combustión. Y ahí, de una vez aprovecho. Germán, ¿cuántas partes por millón de monóxido se permiten en una instalación interna? ¿Sí saben?
Cero partes por millón. Cero partes por millón. Entonces, para los técnicos, de pronto tú lo tienes, si tienen un detector de monóxido, es bueno que lo manejen para que cuando hagan una instalación, sea el equipo que sea, siempre hagan pruebas de monóxido. De esa manera puedan determinar si su instalación quedó correctamente, si los sitios de ventilación, si están bien ubicados, si están permitiendo la recirculación del oxígeno necesario para evitar que se genere monóxido. Buena pregunta, gracias Germán. Súper gracias Harry, no, a usted. Buenas noches, desde Ibagué. Favor enviar el link de registro, ya lo mandaron, está en el chat. Gran tema, buenas noches. Gracias por aclarar la duda, con gusto. Acá nos hacen otra pregunta, señor Libardo Lara, dice buenas noches. ¿Qué tipo de regulador le podría colocar a un tanque de 60 libras? De 60 libras, de 100 libras, de 60. Y le puedes colocar el regulador R100, el R20. Es que, bueno, que dice para utilizarlo para pegar monto. No sé, Libardo, si nos puedes aclarar qué es pegar monto. No sé, hay qué. El 101, sí, también puede colocar el 101, el R101, el R100, el R20. Es que lo que depende no es de qué tanto puede vaporizar el tanque, sino cuál es el equipo que usted va a instalar. ¿Sí? Como les comentaba, hay una freidora. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar el ejemplo. Mire. Hay un horno pizzero de una recámara, consume 38.896. Yo le puedo conectar el R20. Pero si coloco el horno pizzero de tres recámaras, se consume 116.000. Ya no le puedo conectar el R20. Ahí ya tengo que conectar el R100. ¿Sí ven? Entonces, depende para o cuál es el consumo de su equipo. Aquí ya claro, para pegar manto. Ah, ya, para pegar manto. Para pegar manto es con Neme o ACPM, no, con Neme, ¿cierto? Entonces tú fundes el Neme y lo que haces es en los techos empiezan con un soplete, pero ese soplete por lo general es de una presión más elevada con un cilindro. Ahí yo le recomiendo mejor que coloque el regulador ajustable de un cuarto con adaptador pitorra y ahí puedas ajustar a una primera etapa hacia la boquilla del soplete. Y ahí sí puedes ya tener una presión más para ese tema del manto. ¿Listo? Este R20 y el R100, ¿qué pasa? Te van a dar una presión muy bajita y de pronto hace que tu proceso no sea eficiente. O sea, no te va a rendir. Tú necesitas ahí una potencia mucho más alta y lo que vas a hacer es más bien graduarla con el regulador. El 610-171, inclusive viene con manómetro. Con un adaptador pitorra lo conectas en la conexión de un cuarto, lo conectas a un cilindro y con él sí puedes graduar presiones mayores, controlarlo, hacer eficiente que te rinda tu cilindro y conectarlo al soplete. ¿Qué tipo de regulador le podría colocar a un gasodoméstico de 9 flautas? Uy, pero 9 flautas no es un gasodoméstico, eso ya es como un equipo comercial para asar arepas. Entonces, ¿cuánto consumen las 9 flautas? Ahí es donde está la respuesta. El regulador recién hasta 119.000, 120.000 BTU. El R20, 44.000. Si es un equipo hechizo, que de pronto es el que tú tienes en esa fábrica de arepas, tienes que determinar si la capacidad es o no es. Porque ahí en ese caso yo mejor me iría por un regulador de más capacidad, de pronto un R10 o un R7, lo conectas al cilindro para poder garantizar, porque es que 9 flautas, y depende del tamaño de la flauta, ahí no está determinado cuál es el consumo. Listo, Harry Duque dice que sí. M, ok, señor Libardo, no, con gusto. Bueno, veo que no hay más preguntas por acá. Ya se nos pasó el tiempo, son las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido, que hayamos aclarado algunas dudas. Que tengan una feliz noche y nos veremos en el próximo webinar con el canal Constructor y con Edgar. ¿Listo? Andrea, no sé si quieres agregar algo. Bueno, aquí recuerden que yo siempre los invito a que se suscriban al canal. Si ustedes quieren ampliar la información, más información respecto a lo que estamos viendo, pueden aquí escanear este código, suscribirse al canal de Industrias Soncar. Entonces, a todos una feliz noche. Miro aquí el chat para ver algunos saludos.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Con gusto. Ajá, del gas domiciliario, dice John Frey. El soplete. Pero el gas que viene por, si es gas natural, no, no sería para el R20 o el R100. Si es de un cilindro, lo puede conectar el regulador ajustable. Profe, realmente el Yasaki, la presión es la máxima. El regulador R4 Yasaki, claro, es un regulador de más capacidad, también está a 28 milibares. No te va a dar más presión, pero sí te puede dar más capacidad. Gracias, lo máximo, con gusto, Harry. Buenas noches, Germán. Aplausos, gracias. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Una feliz noche para todos. Espero que les haya servido. ¿Cuál es de GLP? John Freddy, no sé, John Freddy, ¿qué hablas de cuál es el de GLP? ¿El regulador de GLP o el cilindro? Gracias por la información. Dios te bendiga. Con gusto. Feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. No sé, aquí de pronto John Freddy Bermúdez está preguntando cuál es el de GLP. El regulador para GLP es uno rojo ajustable. Es el regulador, lo puedes encontrar en nuestro catálogo, el regulador 610-171. Ese es para alta presión. ¿Listo? Para infrarrojos, criadoras de pollo, etcétera. Es uno rojito con un manómetro. ¿Listo? Que Dios bendiga, que Dios los bendiga a todos ustedes, regulador. Ok, listo. Bueno, que tengan una feliz noche para todos.